lo que quería decir es que la teosofía fue un movimiento que surgió a fines del siglo XIX para reflotar la sabiduría antigua, que fue inspirada por seres de un nivel de conciencia superior, digamos, como diríamos nuestros hermanos mayores, los que están un poco más avanzados que nosotros. Y no necesariamente son de otro planeta, como unos piensan, sino que son de acá mismo, solamente que acá lo que tenemos son niveles y planos de conciencia. Y dentro de la humanidad hay seres más avanzados y seres que están más retrasados, ¿verdad? Lo que pasa es que justamente la humanidad fue pasando por un experimento evolutivo en el cual había distintas razas, ¿no? Eso hablé en el video anterior que hice, que está subido en YouTube, sobre la raza, las 5 grandes razas raíces, que son las como niveles de la evolución humana en las cuales se fue manifestando la conciencia. Hablé de la etapa polar, la etapa hiperbórea, la etapa llamada lemúrica, la etapa atlante y la actual etapa que se llama aria, y a su vez después viene una sexta y una séptima. Les cuento, la evolución viene así, vamos a decir. La raza lemur fue la primera que formó un cuerpo físico o tuvo un cuerpo físico similar al nuestro. La única diferencia es que tenían un solo ojo al principio, después se dividieron en 2 ojos. Eso tiene que ver con la dualidad, con la caída en la dualidad también. Y de ahí viene las leyendas de los cíclopes y de los gigantes, ¿no? La raza llamada mm, Atlante desarrolló la parte del ser que es la parte que se llama emocional, lo que se llama el vehículo emocional. A ver, voy a subir un poco la música que no se escucha nada. La bajé demasiado y no se escucha. Ahí. Bueno, la parte emocional tiene que ver con los deseos, o se llama el cuerpo astral, ¿no? Es como decir, como un huevo alrededor nuestro, todo con nodos o donde circula energía, ¿no? Y ahí están los sentimientos. Obviamente está conectado con nuestros órganos del cuerpo, muy especialmente con el sistema digestivo y algunas otras partes. O sea, todos estos vehículos nuestros están conectados entre sí, estrechamente, ¿no? Bueno, entonces, la humanidad fue un proceso de desarrollo en el cual primero desarrolló ese cuerpo físico, cómo va a moverse en este mundo que se había hecho más denso, a raíz justamente de un descenso en el nivel de conciencia de la humanidad. Entonces el mundo se volvió físico a medida que el ser humano se volvió físico. Eh, Después tenemos la etapa aria, que sería la presente, que tiene ya muchos miles de años, y que tiene varias subrazas, que tiene cada raza raíz tiene 7 subrazas, ¿no? Esa etapa que se llama Indo-Aria, porque viene de la India, en realidad empezó, la primera subraza fue en la India. Eh, por eso se habla de los pueblos indoeuropeos, porque tienen un mismo tronco común, desde la India hasta Europa. Y esos tienen como meta desarrollar la mente, ¿no? La mente está en un plano superior a la emoción, porque la mente es conciencia. La emoción generalmente es un vehículo material que nos sirve para movernos en el mundo y nos contacta entre nosotros a un cierto nivel, pero a nivel mental hay mayor claridad y mayor luz y mayor expresión de la mente divina, digamos, en su perfección. Obviamente la mente actual nuestra está toda mezclada con una orientación baja de la conciencia, es decir, nosotros en vez de utilizar las emociones como una pureza, como digamos, como una manifestación del amor de Dios. Acá me dice Facu, me pregunta, Mariano, ya que estás hablando de la Atlántida, ahora te leo la pregunta. Digamos, el vehículo astral, en vez de ser una manifestación divina, que sería el amor divino, es un vehículo que está muy contaminado y muy egoísta, muy pasional, muy animal, por lo tanto tiene mucho que refinarse, ¿no? Todas esas cosas se nos fueron acumulando a través de los años. Es decir, que a medida que pasaban los años se fue el hombre cayendo, digamos, porque en realidad fue como debiendo materia. Es como si vos debés materias todo el tiempo, ¿no?
cada vida que encarnamos debemos materias. Entonces eso se fue acumulando y hoy en día es como que debemos tantas cosas, que eso se llama karma, que la humanidad está como encerrada en sí misma, en su propio karma. Y cada uno de nosotros también, eso es la famosa Matrix, no es otra cosa que una construcción humana, ¿no? Que nos alejó del patrón divino. El patrón divino era un patrón de perfección. Y nosotros nos apartamos del patrón de perfección. Y las emociones, en vez de ser de paz y de amor y de una vibración armónica, se transformaron en vibraciones violentas. Eso lo expresa bastante la Biblia cuando habla del paraíso, ¿no? Y cuando habla de la caída, es decir, que cuando se cae Adán al elegir la dualidad y conectarse con ¿cómo decir?, la humanidad, ¿no? Conectarse con un nivel más bajo de conciencia, empieza a errar su camino, eso se va arrastrando. Por eso todas las religiones siempre hablan de la caída. Esa es la famosa caída, es decir, es cuando uno se separa de la conciencia interior. Y resulta que la Biblia, por ejemplo, que es la que más conocemos los cristianos o los occidentales, expresa eso con parábolas y alegorías. Por ejemplo, lo de Caín y Abel. De Adán nacen dos hijos y esos dos hijos representan esa dualidad de luz y oscuridad o de los hermanos divididos, ¿no? De la humanidad dividida contra sí misma. Cuando antes no tenía ese problema, pero sí surge también la violencia. Ustedes saben que Caín mata a Abel y eso significa la violencia. Eso se fue transmitiendo con el tiempo. Si alguien quiere ver en mi canal de YouTube, que se llama, bueno, ya lo dije, pueden encontrar el video, se llama La causa y el origen del mal según la metafísica. Y en ese... A ver, ¿saben qué? Voy a sacar disculpen que voy a sacar el micrófono porque me incomoda mucho. En ese video que se llama La causa y el origen del... Ahora aparezco Claudio María Domínguez. En ese video que se llama La causa y el origen del mal según la metafísica, yo expreso, como lo enseñan los maestros, toda esa caída de la conciencia y por qué se dio. Bueno, voy a leer la pregunta de Facu, que siempre está atento, a ver qué dice. Voy a poner también otra música porque esta ya me pudrió. A ver, Facu. Dice, Mariano, ya que estás hablando de la Atlántida, sí, el video se llama, Chami, se llama La causa y el origen del mal según la metafísica. Es un video de los primeros que hice. Creo que el segundo video que hice, no es muy bien, pero se escucha. Y ahí explico todo ese proceso de la caída. Cómo fue la caída del hombre. Y por qué pasó. Pero no quiero hablar ahora para no confundir a la gente con demasiada información y se espantan y no entienden de dónde sale todo esto. A ver, Mariano, ya que estás hablando de la Atlántida, ¿podés hablar de si el progreso tecnológico trae intrínsecamente la pérdida de la espiritualidad? Este chabón es un capo. Che, Facu, vos si fueras mi alumno te pondría siempre 10, porque siempre tiene las mejores preguntas y siempre está atento y a diferencia del resto de los liberales que conozco, que siempre están con política, él siempre está buscando lo espiritual y también encontrando búsquedas metafísicas más profundas de los problemas humanos, ¿no? No solamente cuestiones así de tipo, vamos a decir, políticos, ideológicos. Él me pregunta, hoy me preguntó por el libre albedrío, cosa que no le respondí bien, pero podría hacerlo. Justamente nosotros somos seres con libre albedrío y eso fue la causa de la caída. No, no fue la causa de la caída, la desobediencia fue la causa de la caída. Por desobedecer, digamos. Y hoy en día, si ustedes ven el mundo de hoy, que es un mundo de rebeldía, ¿verdad? Es un mundo donde vos la palabra obediencia es mala palabra. En la escuela, en los hijos, en todos lados, siempre que se habla de obediencia es como represión, ¿no? Es como que sometimiento. No se entiende que hay algo que los maestros enseñan que se llama obediencia iluminada, ¿sí? La obediencia iluminada es... Me sueno los dedos. La obediencia iluminada es cuando vos seguís el patrón y la ley divina, pero tu mente está clara,
porque vos entendés que vos lo que estás haciendo es seguirte a vos mismo. ¿Qué significa? Que no es que alguien te impone algo para someterte, esclavizarte. Toda esa gente que sigue la conspiranoia de Internet, lamentablemente están muy confundidos porque le están dando poder a algo negativo y piensan que en realidad hay un gobierno mundial y los Illuminati, qué sé yo. Y no se dan cuenta que en realidad solamente está Dios, o sea, la conciencia divina, cósmica, sus servidores, que son los que tienen realmente poder, y la humanidad y su libre albedrío. Por lo tanto, todo mal viene de nosotros. Y si alguien nos hace daño, siempre es porque nosotros lo permitimos. Por lo tanto, si nosotros seguimos el patrón divino de la obediencia iluminada hacia nuestro verdadero ser, nosotros no vamos a tener problemas porque vamos a crear según el patrón que nos enseñó Dios. Vamos a comer del fruto del árbol de la vida y no del bien y el mal, ¿verdad? Entonces, es importante mantenerse en armonía, mantenerse en contacto con ese patrón divino. Yo la verdad que por mi propio esfuerzo no puedo, muchas veces, porque el mundo te lleva y la personalidad de uno hacia lo bajo, hacia la inercia, ¿no? Pero cuando uno puede acercarse a un grupo espiritual, sea de yoga, sea la iglesia, sea cualquier lugar que a uno lo eleve, yo tengo mi grupo hace más o menos desde el año 99 y enseñanzas en las cuales estoy más o menos desde los 13 años. Entonces eso me ha ayudado mucho. Y los grupos que he conocido también sobre todo este grupo que yo he estado en contacto, lo que hace es elevar mi vibración, porque yo voy ahí, se hace una meditación, una visualización, hay una armonización con música, y todo eso hace que uno se pueda conectar. Hola, José. Entonces, el punto es que, a ver, volviendo a lo de Facu, me dice, ya que estás hablando de la Atlántida, ¿podés hablar del progreso tecnológico? Bueno, a ver, él dice que si el progreso tecnológico trae la pérdida de la espiritualidad. Mira, justamente la Atlántida fue una civilización, es una civilización que justamente, tuvo un enorme progreso tecnológico y por los anales que hay, un poco de las leyendas, por todas esas cosas, eh, digamos que uno sabe que la Atlántida fue muy avanzada. Yo leí ya, busquen mi video sobre Atlántida en YouTube, en mi canal, porque ahí, mi canal se llama Libre Pensador 3, ahí yo puse, lo digo porque hay gente que se suma nueva. En ese video yo explico que en realidad había unas naves en esa época que aparecen en lo que es la etapa atlante de la India, en las epopeyas aparece como los vimanas, ¿no? Es decir, que manejaban una enorme tecnología. Pero no es el punto de la tecnología. ¿Sabes cuál es el problema? Es la Torre de Babel, Facu. Y no me quiero mucho extender en esto, porque quiero entrar a hablar sobre la civilización del Perú, que es el propósito de este video. Pero lo que sucede es que cuando uno hace la Torre de Babel, ustedes conocen la fábula que aparece en la Biblia de la Torre de Babel, sucede que el ser humano llegó un momento, dicen, ¿no? Esas parábolas que obtiene la Biblia, que tuvo mucha, ¿cómo decirlo? Mucha tecnología, o sea, tuvo mucho poder, mucha capacidad de construir, mucha capacidad de inteligencia, y pudo lograr avanzar muchísimo como civilización. Eso sería la Babilonia o vamos a decir la Babel, ¿no? Esa ciudad o esa civilización mítica que aparece en la Biblia como de los primeros tiempos de la humanidad. Y hacen una torre, deciden hacer una torre para llegar al cielo y de esa manera llegar, no necesitar de nadie ni de Dios mismo, porque con esa torre que era tan alta, tenía tantos pisos, era tan gigantesca que se veía a kilómetros de distancia. Entonces, de esa manera se podía llegar a lo máximo, ¿no? Y por medio del esfuerzo humano, de la construcción del ego, del yo humano. Y resulta que cuando terminan de construir esa torre,
Se dice alegóricamente, porque es la manera que se expresaban los judíos en esa época, que Dios los castiga confundiendo sus lenguas. ¿Qué significa? Que empiezan todos a hablar en lenguas distintas, de ahí surge el origen de las lenguas. Es otra alegoría de cómo el hombre, cuando pierde el hombre la unidad consigo mismo, pierde la unidad con los demás. En esas épocas primeras, nosotros no necesitábamos hablar. En las primeras etapas de la evolución humana, la comunicación era telepática. Por lo tanto, había un contacto espiritual y uno entendía lo que el otro decía en su esencia. Hoy en día nos confundimos al hablar, porque todos interpretamos cosas distintas, porque usamos un sistema de códigos, que cuando hay telepatía esos códigos no existen, no existen los idiomas en ese sentido, sino que se refieren a las ideas. Por lo tanto, lo que sucedió fue que el ser humano se empezó a caer de esa unidad, de esa armonía, de ese contacto con lo divino y con los demás, y ahí se generan tantas divisiones en el hombre, tantas religiones, tantas razas, tantas, tantas guerras que vinieron después, tantas luchas por conseguir un espacio. Eh, yo hice un texto que se llama La trampa del poder, donde lo expreso brevemente eso. Ya lo he publicado, pero bueno, en otro momento se los comparto. Es decir, el afán de conseguir para sí, ¿no? Eso sucedió que, bueno, entonces hay como un proceso que el ser humano empieza a dividirse, lo que me preguntaba Facu. Es decir, cuando el ser humano logra grandes avances, pero los avances que logra, y lo dije en el video anterior, hice un video ahora hace poquito, hace una hora que duraba unos minutos, y yo ahí hablaba sobre qué pasa con las civilizaciones. Las civilizaciones llegan al pináculo y avanzan y crecen como todos nosotros, gracias a Dios, a sus seres, a los que los sirven, a lo espiritual, digamos. Entonces, cuando hay una elevada espiritualidad, como dice Bhagavad Gita, el ser humano está con la plena conciencia abierta y recibe ideas cósmicas, ideas de planos superiores. Eso le hace avanzar en tecnología, le hace avanzar en medicina, le hace avanzar en recursos, en política, en todo sentido. Se organiza porque se debe a la fuente, bebe de la fuente. Cuando el ser humano corta con la fuente, y eso es lo que expresa claramente la Biblia, pero también lo expresa el hinduismo, el budismo, cualquier religión grande, cuando pierde contacto con la fuente, y eso es lo que vos decís, la tecnología, o sea, todo eso queda como una carcasa, porque el hombre no sabe de dónde sacó todo eso. Miren, por ejemplo, Newton o Einstein o grandes descubridores, ¿ustedes se creen que lo hicieron todo por esfuerzo mental? ¿Por pensar mucho? No, recibieron inspiración, fueron inspirados. Por eso que hubo muchos sacerdotes, muchas personas de la iglesia que avanzaron cosas de la ciencia. Y yo decía, pero ¿cómo? Pero si son religiosos. Bueno, lo que sucede es que las personas cuando están en contacto con lo espiritual, sea del judaísmo o de cualquier religión, porque por ejemplo Einstein estaba mucho inspirado en la cábala, cuando reciben, digamos, cuando mantienen la conciencia en un nivel, logran conectarse con planos superiores, de los cuales vienen las ideas. De Dios, que sería el uno, hay distintos niveles que se van manifestando hasta llegar al mundo material que nosotros conocemos. De esos niveles superiores hay como esferas. Todo esto se estudia en el neoplatonismo, se estudia, lo sabían los musulmanes, los judíos, los cristianos de la Edad Media. Si pueden leer a Avicena, a Plotino, a Proclo, a Juan Escoto Eriúgena, a Filón de Alejandría, a Clemente de Alejandría, a Orígenes de Alejandría, a Amonio Sacas. Si pueden leer todas las doctrinas hindúes, si pueden estudiar el budismo. Ustedes van a ver siempre que hay como un nivel superior, que es un nivel de unidad armónico, el cielo, podríamos llamarlo en términos cristianos, y que después eso va descendiendo en lo que se llaman los cielos, porque hay como 7 cielos, 9 cielos, para Avicena eran como 9, y después vas bajando, hoy le llaman las dimensiones, ¿no? Entonces vas bajando hasta el nivel nuestro.
Por lo tanto, cuando nosotros contactamos con esos niveles y la civilización avanza mucho, espiritualmente hablando, en las edades de oro, el ser humano logra cosas que antes jamás había logrado. O sea, el ser humano consigue lo que por su propio esfuerzo no podría. Por eso dice, la gente dice, no, pero rezar de qué sirve, o de qué sirve meditar, o de qué sirve lo espiritual. Bueno, todo es espiritual, ¿sí? Entonces, significa que aunque una persona sea atea y no crea en nada, es un espíritu. Y aunque él no lo sepa, él recibe de noche cuando duerme o en distintos momentos recibe inspiración. Eso pasó con todos los científicos, que no saben cómo de un día para otro se les ocurrió algo. Si ellos estaban investigando, pero de pronto es como que se les dio una iluminación, como que se iluminaron. Eso pasa también con los poetas, los artistas, que no saben cómo hicieron algo que no lo pueden volver a hacer después cuando lo quieren hacer de nuevo. Eso se llama inspiración, ¿no? Los cristianos también creen en eso, creen en el Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo según mi concepción y lo que yo estudié? Es la manifestación de Dios en la cultura, en la vida, en la existencia, en el hombre, en el plano en este plano, digamos. O sea, Dios tiene como varios niveles, ¿no? Pongamos caso, nosotros somos como el Hijo, podríamos representar el Hijo, y a su vez el, el aspecto femenino, materno, el Espíritu Santo, ustedes saben que está Madre, Padre e Hijo, ¿no? En la Trinidad de todas las religiones. O sea, perdón, Isis, Osiris y Horus, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo es la manifestación de Dios como madre, como lo femenino, el amor, como el sentimiento, que impregna la creación, su creación. Porque la creación, alguien me preguntaba hoy si era panteísta yo. No, yo pienso que de alguna manera la creación es como un sueño en el cual, así como el sueño de Adán, es el sueño de Dios. O sea, Dios se sumerge en la dualidad y en la manifestación como que sueña la creación. Es decir, está en su mente. Nosotros vivimos en él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Eso dice en San Pablo, dice, en Dios nos movemos y tenemos. ¿Qué significa? En la mente cósmica, y esto se estudia también en el hermetismo, nosotros habitamos en esa mente como si fuéramos un pensamiento. Por eso que todo es pensamiento. Yo tengo videos en mi canal que se llama Libre Pensador 3, que se llama El Kibalión. En esos videos yo explico en 7 videos toda la cuestión de la mente. Por lo tanto, todo esto que vemos nosotros no es más que pensamiento, no son más que ideas. Esto ya lo explicó Platón hace 2500 años. Lo que pasa es que no lo entendieron muchos modernos que lo leyeron, e incluso los cristianos le dieron un tono personal, o sea, el tono cristiano, que no está mal, pero que después cuando vino Aristóteles y la parte de la escolástica, se perdió mucho de ese conocimiento. O sea, cuando tomaron a Aristóteles, que es materialista Aristóteles no llegaba a entender a su maestro plenamente porque no fue iniciado. Platón fue iniciado en los misterios y estuvo en Egipto. Bueno, estoy dando demasiada información y no quiero que la gente se desoriente. Bueno, más o menos te expliqué un poco lo que pasa, Facu, que es cuando el ser humano pierde contacto con Dios o con la unidad del ser, con la luz, se queda con la tecnología, pero la tecnología ya no la usa para el propósito que es glorificar a Dios o glorificar la creación y expandir la perfección, la justicia, el bien, la verdad, todo lo que sea el bienestar para todos. Entonces se empieza a usar en forma como el ser humano quiere para sí mismo, en forma egoísta y cruel o, vamos a decir, desvinculada del propósito de Dios. Entonces, vos tenés toda esa tecnología que tuvo las eras de oro, y ahora tenemos esa tecnología también, y esa tecnología puede destruirnos también, porque siempre está el libre albedrío que vos decías, ¿no? Pero si nosotros nos olvidamos de Dios y de lo espiritual, vamos a caer nuevamente, y esta civilización se va a caer como cayeron las anteriores. Se dice que hoy en día tenemos mucha ayuda y que probablemente no sea necesario que caigamos.
Así que bueno, este video que estoy haciendo es parte de eso, es parte de las personas que más o menos hemos, ya desde chicos, en mi caso yo de que soy chico ya estaba atento a todo esto, y entonces sabemos que hay nuevas enseñanzas, no basta solamente con lo que enseñaban las religiones hasta ahora, hay nuevas cosas que explican todo esto que estoy diciendo, por ejemplo. Y eso para eso busquen en internet, pregúntenme a mí, yo les tengo como 2000 libros en PDF para compartirles, y uno empieza a interiorizarse con esto, ¿no? Y empieza a ver y a encontrar un sentido de todo, porque a veces uno ve las religiones, todos dicen distintas cosas, la filosofía de cosas distintas, la ciencia dice otra cosa distinta, y uno se desorienta, como que se pierde. Bueno, ahora volviendo al tema que nos ocupa, que es la Atlántida. La Atlántida tuvo esas razas que yo les dije que fueron 7. Las nombré en el video que está, lo buscan en YouTube, el video que hice. Yo recuerdo que la tercera se llama Tolteca, o se conoce en esoterismo como Tolteca, que no son los toltecas que nosotros conocemos, sino son los originales, los antiguos, digamos que son como una gran leyenda, porque nadie los conoció. Bueno, esos estaban en la que eran las islas que estaban en el Atlántico, las que se hundieron, digamos. De ese enorme imperio atlante, de ese enorme imperio, derivaron los egipcios, que uno conoce, derivaron los mayas, los incas, los aztecas, los celtas, y prácticamente toda nuestra cultura tiene como un origen allá, ¿no? Cuando se iba a producir la destrucción, había sacerdotes del plan divino, vamos a decir, los que estaban en la luz y otros que no. Los que no eran los que estaban usando justamente la tecnología con magia, porque en ese tiempo en la Atlántida se usaba la magia. ¿Qué es la magia? El poder mental. De esa manera es que se hicieron incluso las pirámides y muchas cosas. Por eso obviamente nunca van a encontrar la respuesta si buscan en la ciencia actual, de cosas que no se pueden explicar, ¿no? Entonces, en ese tiempo, ¿qué sucede? Em, Se producen avisos de que se va a destruir, y se destruye en 3 etapas la Atlántida. Hay 3 grandes hundimientos. El último de los hundimientos de Poseidonis, que es como se conoce esa isla que Platón nombra en sus obras, en Critias y en el Timeo, pueden leerlo a... Hola Julio, pueden leer sobre qué dice Platón, sobre esa civilización. O sea, unos 10.000 años antes de Cristo, se produce el cataclismo que hunde esas islas, que eran las últimas que quedaban de la Atlántida. Ese cataclismo fue el que afectó a la zona que yo voy a hablar ahora, que es Perú. Ustedes imaginen que como esas islas eran grandes y ubicaban toda la zona del Atlántico Norte, había mucho comercio, muchos barcos, mucho movimiento, como le dije, había naves también, o sea, era como una civilización del futuro, pero en el pasado. Ustedes piensen que Star Wars está inspirado en mucho de eso, porque viste que Star Wars habla de un pasado y mucha de la ciencia ficción se inspira en estas leyendas. O sea, como que no habla del futuro, habla del pasado. Y si ustedes se ponen a pensar, probablemente hay civilizaciones en el pasado nuestro que han tenido una tecnología tan avanzada en el universo que hoy casi podríamos ni imaginar lo que pueden lograr ellos. Así que nosotros somos, en la etapa de la línea temporal, solamente un proceso de primitivos, somos unos primitivos, como monos somos. Bueno, la Atlántida entonces se hunde y quedan sus resabios, ¿cómo decir? Las civilizaciones que descienden de la Atlántida. Por ejemplo, las que encontraron los españoles acá. Obviamente, pasados tantos miles de años, ¿qué pasa? Se degradó tanto porque perdieron el contacto con lo divino
y a su vez se contactaron mucho con la magia negra, es decir, aquello que esos sacerdotes habían hecho en la Atlántida, que había producido la destrucción. La Atlántida fue destruida como dice la Biblia, por una orden directamente, que no quedara nada de eso, porque producía un daño tan grande que son daños tan grandes que pueden afectar incluso más allá del planeta. Usted piense que la energía nuclear hoy en día podría afectar al sistema solar entero. O sea, son cosas muy, muy tremendas. Entonces, bueno, cuando pasa eso, hay un aviso, hay algunos que se retiran, que se van, que se salvan de ese hundimiento. Pero ¿qué pasa? En esas civilizaciones se empieza a ver prácticas que hoy en día las conocemos y las vemos, y los españoles las encontraron y eran aberrantes, como sacrificios humanos que hoy me preguntaba alguien, ¿sí? Y derramamiento de sangre. Todo eso ya sabemos que es magia negra. O sea, ¿por qué? Porque la magia trabaja con seres que se llaman de los elementos, de los 4 elementos. Entonces, cuando se hacen esos rituales, se le da de beber o se le da de ese dolor, de ese sufrimiento, y de la sangre misma a esas entidades que se van constituyendo en seres poderosos que a su vez sirven a los sacerdotes o a los amos que los invocan, ¿verdad? Eh, por eso yo pienso que la conquista fue algo divino o inspirado por la luz, porque fue cristiana, y eso hoy en día con toda la energía negativa de las ideologías que dicen que no, que el hombre blanco, no saben que en realidad fueron a destruir algo que era muy negativo. Y si ven la película Apocalipto, que es una película de Mel Gibson, ahí muestran que en realidad estaban esclavizados acá las personas, muy esclavizadas, pero muy, muy, una injusticia total había. Por ejemplo, si uno ve a veces historias como los incas, claro, sí, José, eso es lo que digo, ¿no? Eh, por ejemplo, cosas como los incas, cosas que tenían costumbre los incas, que eran brutales. Por ejemplo, una costumbre del inca, cuando el inca moría, se enterraba a la mujer con él, y creo que a los hijos también, vivos. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Que vos decís, no tiene nada que ver ni con la civilización, ni con el avance, ni con nada, porque quieren pintar que era una gran civilización. Lo fue. El Perú fue una gran civilización, pero ¿saben cuándo? Hace 12.000 años atrás. Y cuando vinieron los españoles fue hace 500 años. Y ya eso era una destrucción y una decadencia. Quedaban las grandes obras. Ustedes ven que tenían esos grandes monumentos que dice, ¿cómo carajo hicieron esto? Por ejemplo, Tiahuanaco, unas piedras gigantescas imposibles de mover, y no saben quién las puso. Bueno, eso es de la civilización anterior, y de esa civilización quiero hablar. ¿Está? ¿Cómo sabemos que existió? Ah, por favor, les pido que hagan comentarios. No sé si está todavía, si está Gaby, si está Chami, si está Facu. Hagan comentarios que me gusta leerlos, porque sé que me están acompañando. Bueno, entonces les digo, lo del Perú lo sabemos por este libro que se llama El hombre, de dónde y cómo vino y a dónde va. Bien. Eh, ¿Qué significa? O sea, de dónde y cómo vino y a dónde va. Es decir, los teósofos, como expliqué en el video de la Atlántida, por medio de clarividencia, acceden a los registros akáshicos y han volcado esta información en varios libros. Lo han hecho a través del cotejo, porque cada uno ve cosas y las va volcando, escribiendo, y a su vez van diciendo a ver qué ves vos, qué ves vos, qué ves vos, ¿no? Chami. Entonces, lo que describen en este libro es cómo era la civilización atlante en el Perú hace 12.000 años. Significa que estamos hablando de otra época donde los continentes eran distintos, ustedes saben, estaban en esas islas todavía en el Atlántico, y estaba ese gran imperio, y tenían como un brazo que era una rama, digamos, que era la parte del Perú, ¿sí? Que Chami hace poco estuvo por ahí. Bueno, a ver,
¿Qué tenía esto? Era una civilización muy hermosa y muy avanzada, y quiero leerles sobre eso. ¿Qué había en el Perú? A ver, le voy a leer un poquito sobre esa civilización. Bueno, la civilización del Perú en el decimotercio milenio antes de la era cristiana tuvo tan estrecha semejanza con la del imperio tolteca en su cenit que el estudio detenido de aquel período puede servir de ejemplo de la civilización atlante. Egipto e India, en su antigüedad, por esas épocas, ofrecen otros ejemplos durante sus periodos atlantes. Acuérdense que la Atlántida fue un periodo que abarcó todo el planeta, no solamente, o sea, fue un imperio que abarcó todo el planeta, no solamente estaba en la zona del Atlántico. Pero en conjunto las principales características del imperio tolteca están mucho mejor reproducidas en la civilización peruana, que aquí se describe. Bien, voy a cambiar la música. Igual ustedes no escuchan, pero yo estoy escuchando. Bien, a ver qué me dicen acá los chicos. Julio, querido hermano, Teósofo también, ¿no? Julio es de Uruguay, ¿verdad? ¿Puede ser o me confundo? Dice, o es de dónde es. No, me estoy confundiendo con otro. Julio es de. Dice, los mayas ni los incas estaban cuando vinieron los españoles. Claro, es verdad. Los mayas no estaban, los incas sí, pero eran ya muy decadentes, ¿verdad? Estaban caídos ya, ¿sí? No era nada que ver con lo que era la civilización que les quiero hablar ahora, que era la originaria, la primera, ¿sí? La edad de oro. O sea que ustedes vieron algo magnífico, porque los españoles vieron cosas magníficas entre los incas, pero esas cosas magníficas ni se comparan con lo que eran los incas originariamente, ¿no? Me dice Chami, mi amiguita, dice, ¿qué pensás sobre los registros akáshicos de esas escuelas donde te lo enseñan, ya que los nombraste? Chami, porfi, andá a Libre Pensador 3 después, a mi canal de YouTube, y busca La Atlántida, parte uno, ese video, y parte 2. Yo ahí hablo todo sobre los registros akáshicos. Explico por lo menos mi punto de vista y lo del punto de vista de la teosofía. Y ahí voy a decir cosas sobre las que a vos te interesan, ¿sí? Si querés verlos, es cortito el primer video, creo que hablo de eso. Yo no creo en lo que hoy la gente hace, para mí es una cosa trucha, digamos. Esa gente que ve los registros akáshicos, yo no les creo nada. Es muy, muy elevado el conocimiento ese, no es para cualquiera. Si no, cualquiera podría ver cualquier cosa. Imagínate que ahí está toda la historia de la humanidad. Pero sí creo en los teósofos porque estamos hablando de una escuela muy seria y muy elevada, ¿no? De verdaderamente de esoterismo. Y a ver qué me dice Julio. Existían un remanente, existían un remanente. Exacto, exacto. Bien. Mariano, a ver, Facu dice, Mariano, después de podés hablar si en esta época convivían con el ser humano, seres de otros mundos o de planos superiores, positivos o negativos, y si tuvieron influencia en el ascenso o caída de estas civilizaciones. Sí, en el video que está en mi canal, que se llama Libre Pensador 3, el video se llama La causa y el origen del mal según la metafísica. Ahí explico cuál es la influencia de esos seres que vos decís, de otros mundos, vamos a decir, en la caída del hombre. Porque en realidad fue por eso que cayó el hombre. El ser humano cayó por esa influencia. De Santo Domingo, Julio. Bueno, Chami, yo para poder hablar de Perú y no irme por las ramas, porque siempre me critican que me voy por las ramas, y yo quisiera tratar de hablar de esta civilización, que es muy bonito, es como, nada, es como un flash. Pues pueden tomarlo como fantasía si quieren, ¿no? Pero, pero van a rescatar muchos valores dentro de lo que es esa civilización peruana original, ¿no?
Eh, bueno, les cuento entonces. Me parece que me voy a poner unos lentes porque no estoy viendo bien ya. Los toltecas eran un remanente de los mayas, dice Julio. No, al revés. Los mayas eran un remanente de los toltecas. Los toltecas son los originarios. Y los toltecas en realidad eran la civilización atlante, o por lo menos la tercera subraza atlante. Y de eso estoy hablando, ¿no? Bueno, chicos, entonces sigo a ver, le estaba contando. ¿Cómo era el gobierno, cómo era esa de civilización en Perú? El gobierno era autocrático. ¿Qué significa? Ahí mandaba, como el Inca, ¿no? Mandaba uno, pero ese ser, por lo que yo estudié en Misterios Develados, que es una obra de Saint Germain, el primer libro que escribió Saint Germain en el siglo XX, que es un maestro ascendido, no sé si lo conocen, el maestro Saint Germain. Ahí se describe que en realidad esos seres que gobernaban eran seres como divinos porque eran seres ultra iluminados, ¿no? Estaban en contacto con la divina presencia, con Dios. Eran sabiduría pura, simplemente eran como ministros de Dios. Por eso que el faraón y el inca eran divinos y eran sacerdotes, no solamente eran gobernantes, porque todo se basaba en la religión. Y hoy en día los modernos que se creen tan cancheros, porque qué primitivos se basaban en la religión, pobres ignorantes, y no se dan cuenta que en realidad la religión es la fuente donde el hombre bebe la sabiduría divina. Y por lo tanto, la luz para todas las cosas, sea la política, la tecnología, cualquier cosa, puede recibir iluminación. Eh, bueno, entonces le estaba diciendo que ese gobierno que era autocrático significa que era un gobierno de uno, un gobierno que no era democrático. Siempre los antiguos, Platón, Aristóteles, dicen que la democracia es como una decadencia. Pero bueno, eso lo podemos discutir en otro momento, ¿no? Porque hay que meterse con teoría política y es un tema que no sé si es lo específico ahora. Dice, ese gobierno no cabía otra forma en aquellos tiempos, dice Leadbeater, y para demostrarlo hemos de retroceder con el pensamiento al muchísimo más primitivo periodo de la segregación originaria de la cuarta raza raíz, que le digo es la época Atlante, ¿no? Es evidente que cuando el Manú, les cuento, el Manú es el patriarca de la raza, es el primer hombre de la raza, de una raza. Por ejemplo, cada raza, raza raíz tuvo un Manú. En teosofía se le dice Manú al primero, a ese que es el prototipo de la raza, como decir el emblema. Él y su familia, ¿no? Fundan toda esa cultura, desde lo físico hasta lo espiritual, ¿no? Ese es el Manú. Y sus lugartenientes, bueno, es evidente que cuando el Manú y sus lugartenientes, los grandes adeptos, adeptos quiere decir un ser de evolución, de una evolución más elevada, encarnaron en la juvenil raza, cuyo desenvolvimiento auxiliaban, fíjense que estos seres se encarnan para poder impulsar a la humanidad, ¿no? Toman cuerpo físico. Les miraba el pueblo a estos seres como a dioses, por su sabiduría y poder, que en todos conceptos aventajaba incomparablemente al conocimiento vulgar. En tales circunstancias, no era posible otra forma de gobierno que la autocracia, porque no estaban al mismo nivel los gobernantes que los gobernados, obviamente. Pues por ser el monarca la única persona que verdaderamente sabía algo en esos tiempos, le tocaba gobernarlo todo, ¿no? Hacer las leyes. Por lo tanto, aquellos grandes seres fueron los naturales monarcas y directores de la infantil humanidad. Y el pueblo les obedecía fácilmente porque consideraban que la sabiduría les daba autoridad.
y que la más valiosa que podía recibir el ignorante era la de gobierno y guía. La ayuda más valiosa que podía recibir el ignorante era la de gobierno y guía. Así es que el ordenamiento de la sociedad provino, como debe provenir todo buen ordenamiento, de arriba y no de abajo. Interesante esto, ¿no? Y aunque fue dilatándose la nueva raza, persistió este principio de gobierno. Después, claro, se fue cayendo toda esa cosa muy elevada, ¿no? Pero siguió el esquema. Obviamente, después vos encontrabas un inca o un faraón, y vos decís, pero este es cualquiera, este tipo no es el representante de Dios en la tierra. Y sí, porque a veces queda nada más que la carcasa, queda la función, pero ya no está más la persona o el ser. Es como cuando caen esos movimientos que no está más el líder. Por ejemplo, pasó con la iglesia. Por ejemplo, había un papa y capaz que el papa era un tipo que estaba puesto por política ahí, en otros tiempos, ¿no? Se lo ponían porque era un tipo que, como se manejaba política, era el que convenía que estuviera. Pero no tenía nada que ver con la idea de que sea un representante divino, digamos. A ver, chicos, acá me hicieron comentarios. Los toltecas, dice, el conocimiento es poder, dice Manuel, claro. Me dice Julio Rufino, dice, los pitris lunares se encarnaron en la Tierra para elevar la evolución. Sí, no hablo mucho de eso porque acá hay gente que no sabe nada de teosofía y yo estoy hablando para el gran público. Pero bueno, cuando se interesa, voy a ir a poco hablando cosas de teosofía. Los pitris lunares serían como los padres que vienen de antiguo y que fueron los que intervinieron en la creación del ser humano, vamos a decir, por lo menos de sus cuerpos, ¿no? No del ser humano en su esencia, porque eso es divino, pero sí los cuerpos del ser humano para habitar en el planeta, ¿verdad? Bueno, entonces sigo con esto que estábamos hablando. A ver. La música no se escucha nada, ¿no, chicos? Lo que pasa es que la tengo baja porque si no, no puedo leer. Bueno, sigo hablando sobre cómo era esta civilización. Entonces persistió el principio autocrático de gobierno sobre el que se fundaron las poderosas monarquías de la remota antigüedad bajo el señorío de reyes y ciados, cuyo poder y sabiduría guiaba a sus infantiles estados a través de las primeras dificultades que iban surgiendo a medida que el hombre evolucionaba. Sucedió con ello que, aunque los verdaderos monarcas divinos transmitieron su autoridad a manos de sus discípulos, subsistió, aunque los verdaderos monarcas divinos transmitieron su autoridad a manos de sus discípulos, subsistió el mismo régimen político. Y por lo tanto, los fundadores de un nuevo reino se esforzaban siempre en imitar tan fielmente como les era posible las espléndidas instituciones dadas ya al mundo por la divina sabiduría. Tan solo cuando el egoísmo se interpuso entre el pueblo y el rey, sobrevinieron alteraciones del régimen establecido, con imprudentes ensayos de gobiernos cuyo estímulo fueron la ambición y la codicia, en vez de estar animados por el cumplimiento del deber. Mirá qué interesante esto, ¿no? Eso que enseñaba Kant y lo enseñaban también los estoicos, el tema del deber como ética. Sí. Qué bueno, Manuel, que estés escuchando y espero te interese. De los que estaban al principio ya no me quedan más. Por ejemplo, había más gente, estaba Gaby y otros más, pero no están más. Bueno, es así, siempre me dejan hablando solo, pero no me importa. Bueno, voy a seguir con mi charla. Entonces digo, en el periodo que vamos a describir, de 12.000 años antes de Cristo, perdón, sí, 12.000 años antes de Jesucristo, estamos hablando de que esto se destruyó, yo les dije, más o menos unos 10.000 años antes de Cristo. ¿Sí? Y esto estamos hablando de 12.000, o sea, unos 2.000 años antes de que se destruyera toda esta civilización. Hacia allá muchos miles de... Perdón, en el periodo que vamos a describir,
hacia ya muchos miles de años que las primitivas ciudades de las Puertas de Oro estaban sepultadas bajo las olas. Las primitivas ciudades de las Puertas de Oro son las que estaban en la Atlántida, digamos en el Océano Atlántico, que ya se habían hundido. Como les dije, hubo tres hundimientos, tres grandes hundimientos. Uno fue unos 70.000 años antes de Cristo, otro vino después y así. Y el último fue 10.000 años antes de Cristo. Estaban sepultadas bajo las olas, y aunque el más poderoso rey de la isla de Poseidonis se arrogaba todavía el hermoso título que perteneciera a Elias, no seguía los métodos de gobierno que les habían asegurado una estabilidad muy superior a la de las ordinarias instituciones humanas. Sin embargo, algunos siglos antes, los monarcas del país, que después se vino a llamar Perú, tiene muchos errores el PDF, habían acometido una muy buena concebida empresa de restaurar, por supuesto en grado muy inferior, el antiguo régimen político que por entonces estaba en plena actuación, acaso en el cenit de su gloria, y aún mantuvo durante muchos años su eficacia. De este renacimiento peruano vamos a tratar. Fue como una época de renacimiento en esos 12.000 años atrás, ¿no? Algo difícil es dar idea, es decir, los teósofos videntes, clarividentes, se sitúan en una época que les parece interesante compartir, ¿no? Es este momento. Quieren hablar de ese momento, del Perú. No es que siempre fue así, porque ustedes saben que la historia va y viene. Perfecto, dice, algo difícil es dar idea del aspecto de la raza habitante en el país, porque no hay en la Tierra hoy día ninguna raza que se le parezca, lo bastante para establecer la comparación sin extraviar a los lectores en uno u otro sentido, ya que los restos todavía subsistentes de la tercera subraza de la raza atlante no son, por lo abatidos y degenerados, ni sombra de lo que fue aquella raza en la época de su mayor gloria. Fíjense, dice que los restos todavía subsistentes de la tercera subraza de la raza atlante, que es la tolteca, que es lo que se encontró en América, por lo abatidos y degenerados significa que ya es como que se fue degradando toda esa cultura y también en todos los sentidos, ¿no? Entonces, físicamente también se vinieron abajo, ¿no? Porque cuando uno pierde lo espiritual, todo se afecta. Ni sombra de lo que fue aquella raza en la época de su mayor gloria, como eran físicamente, ¿no? Acá los describe cómo eran en esa época, en esos hace 12.000 años. A ver, chicos, si ustedes me escribieron algo. Dice, tenían los peruanos las anchas mandíbulas y el corte general de rostro que vemos en los más elevados tipos de los pieles rojas. Aunque esta raza tenía ese color cobrizo en general, toda la tolteca. Aunque estaba modificado el contorno de esa mandíbula, de suerte que casi más bien parecían ellos arios que atlantes. Y su índole difería fundamentalmente de los actuales pieles rojas, porque por lo general eran francos, eran alegres y bondadosos, con añadidura de agudo entendimiento y mucha benevolencia en las clases superiores. El color de la piel era bronceado rojizo, de matiz claro en la aristocracia y más oscuro en la plebe, si bien la entremezcla de unas clases con otras dificultaba la distinción. Las gentes se mostraban por lo general felices, fechas y pacíficas. Regían pocas leyes, justas y bien cumplidas, por lo que todos las obedecían sin represia. El clima era deleitoso en la mayor parte del país, como a propósito para el contento de las gentes, y su mayor provecho de la vida
y su mayor provecho de la vida, pues les permitía llevar a cabo, sin exceso de fatiga, las labores agrícolas recompensadas tras moderado esfuerzo, con abundosas cosechas, o sea que podían hacer todo su trabajo agrícola con mucha cosecha, sin mucho esfuerzo, gracias a ese clima benigno, ¿no? Por supuesto que la excelente disposición de ánimo del pueblo facilitaba en gran manera la tarea de los gobernantes. Según ya dijimos, la monarquía era absoluta, lo que dijimos la autocracia. Y sin embargo difería tan enteramente de los actuales regímenes políticos que el solo nombre no puede dar idea del hecho. O sea, imagine una monarquía absoluta como una tiranía y algo malo, pero era todo lo contrario, porque había sabiduría, digamos, que es lo que hoy no tenemos. La tónica del régimen era la responsabilidad. Como que eso era lo que marcaba todo el régimen monárquico, la responsabilidad. Por eso digo que esto de ustedes le estoy contando y dice, ¿para qué cuenta todo esto? Claro, Facu. Hola, Karin. Hola, Yesid. ¿Les interesa este tema? Comenten y háganme preguntas que yo mientras sigo explicando. Fíjense que yo les quiero contar esta historia sobre los atlantes y sobre los Perú originarios, porque en realidad de acá vamos a sacar muchas cosas para ver qué es lo que nos falta en este mundo y qué es lo que hicimos mal, porque es una etapa de oro, o por lo menos de renacimiento. Era una etapa muy elevada espiritualmente, ¿sí? Bueno, sigo contando. Según ya dijimos, la monarquía era absoluta y sin embargo difería tan enteramente de los actuales regímenes políticos que solo nombre no puede dar idea del hecho. La tónica del régimen era la responsabilidad. Cierto que el monarca tenía poder absoluto, pero también le cabía la absoluta responsabilidad de todas las cosas. Pues, fíjense qué interesante esto. Les voy a repetir. Cierto que el monarca tenía poder absoluto, pero también le cabía la absoluta responsabilidad de todas las cosas, pues desde sus primeros años se le había enseñado que si en cualquier punto de su dilatado imperio existía un mal remediable, como por ejemplo si un hombre deseoso de trabajar no encontraba ocupación conveniente, o si un niño enfermo quedaba falto de asistencia, era una mancha para su gobierno, un borrón para su reinado y un desdoro de su honor personal. Mirá vos qué cosas hermosas, la palabra honor, por eso yo me considero un antiguo, ¿no? Porque creo en estas cosas como el honor, la responsabilidad. Ay, Karim, pero no puedo hablar de eso ahora, porque la gente no sabe de teosofía. Pongo a hablar, me pregunta Karim sobre la diferencia entre los pitris lunares y los señores de Venus, los señores de la llama. A ver, los señores de la llama no vinieron a... Yo de eso hablo en el video que hice sobre Atlántida, fíjate que lo tengo en mi canal. Eh, los señores de la llama no vinieron, digamos, ellos vinieron como a, según lo que yo entiendo, nos vinieron a ayudar para que el mundo no se destruyera, a elevarnos espiritualmente. Pero, Alexis, hola, pero ellos no son los que nos crearon. Los que nos crearon fueron los Manasa Putras y los Pitris lunares. Pero si yo hablo de todo eso, de la parte hindú, la gente se va a re perder. Así que prefiero seguir con esta civilización. Vamos a contemplar cómo fue la Atlántida, o vamos a decir, una etapa antigua de la humanidad donde era una edad de oro, ¿no? Y cómo era el gobierno, el arte. Yo no sé hasta dónde vamos a llegar, a ver cuánto llevo de tiempo. Acá no me marca el tiempo y eso. Ah, sí, una hora. ¿Una hora llevo? ¡Wow! Bueno, voy a seguir con lo que estaba leyendo. Dice, entonces ese gobernante tenía poder absoluto porque era un monarca, que se llama, digamos, una autocracia, una monarquía absoluta. Pero tenía una responsabilidad absoluta. Y si estaba en juego su honor, y vos decís, ¿y ahora quién le importa el honor? Bueno, en esa época, hace tantos miles de años atrás, el honor era todo. Un hombre hacía y una mujer todo por eso, por su honor, y el honor de su familia y de su dinastía y de su reinado. Disponía el monarca de numerosos políticos que le ayudaban en su labor
y a cuyo cuidado estaban las diversas partes en que sabía, perdón, las diversas partes en que sabia y ordenadamente se dividía el territorio nacional. Primeramente estaba el imperio, dividido en provincias mandadas por una especie de virrey, a cuyas órdenes estaban los que pudiéramos llamar lugartenientes de distrito, quienes a su vez eran superiores jerárquicos de los gobernadores de las comarcas y de los magistrados de las ciudades. Cada funcionario era directamente responsable ante su inmediato superior del bienestar de todos los habitantes de la demarcación de su mando. La realidad gubernativa se iba distribuyendo alícuotamente entre los funcionarios, cuya inferior categoría era la de centurión u oficial de gobierno, que tenía 100 familias bajo su absoluta responsabilidad y cuidado. Aunque este funcionario era el de una última categoría, en la corporación de gobernantes, le ayudaban voluntariamente en su oficio 10 cabezas de familia, quienes le informaban de las necesidades sentidas y de los desafueros cometidos. Ahora que hago como una digresión y les digo, me acordé de cuál es la cuarta subraza atlante. ¿Ustedes saben cuál es la cuarta subraza atlante? Es la celta. Y la celta no es la que nosotros conocemos como los celtas. Esos son los remanentes, los degradados, no los originarios. ¿Se dan cuenta? Siempre conocemos nosotros cosas que están como ya medias destruidas. Los celtas originarios es antepasado de los romanos y de los griegos incluso. Y ellos fueron una civilización muy elevada en la parte artística. El representante de esa civilización es Orfeo, que es una leyenda, ¿no? Orfeo, el griego, el dios griego, pero en realidad ellos hacían dioses de las leyendas, pero esos seres habían existido. Siempre se representa con una flauta, como Krishna. Hay una conexión entre Orfeo y Krishna, para los teósofos sabemos que son el mismo ser en realidad. Bueno, dice Karim, ya lo siento, es que como que alguien lo habría mencionado. No, cielo, ¿sabes qué pasa? Es que hay tantos temas que están surgiendo y que surgen de esto que da para muchísimo, ¿viste? Y como acá no hay gente teósofa, salvo vos, es como que no quiero yo profundizar en hilar fino. Acá me dice Facu, me dice, esto que decís me hace acordar el cuento del rey Arturo. Creo que esto también fue una información canalizada. Claro, el rey Arturo es exactamente una especie de... Yo creo que existió también esa especie de reino muy armónico y muy justo que en las primeras etapas de Inglaterra, ¿no? Pero también es una alegoría como la Biblia, representa la justicia, los valores, ¿no? Todas esas cosas que tenían los caballeros, los códigos, el honor que vos decís, ¿no? Justamente, de los caballeros. Y siempre hay quien quiere restaurar esas cosas. En su momento los masones, los rosacruces, los templarios, cada uno tenía esa especie de querer rescatar esos valores antiguos, de, por ejemplo, el honor. El honor es un valor noble. Esto que decís, ahí estoy tratando de leer un comentario de Karim. Ah, los misterios órficos vienen los griegos, claro, justamente, porque en realidad esa es la raza que se llama los celtas, es los antepasados de los europeos son, ¿sí? Por lo menos del sur de Europa, ¿sí? Sur de Europa. Toda la zona de Italia, Grecia, la civilización minoica vino de ahí. A ver, espérenme un segundo, ¿eh?